Buen día, estimados amigos participantes del curso Gestión Ambiental en la Construcción. En esta oportunidad empezamos el módulo 2 con la primera clase. Esta clase está relacionada al marco normativo ambiental general. Bien, hay una pregunta interesante. ¿Cómo nace el derecho ambiental? Pues bien, muchos autores coinciden en señalar que los derechos humanos han tenido una sucesión evolutiva de acuerdo a la etapa histórica en la cual se desarrollaba la sociedad humana. Y hacen referencia a tres generaciones. La primera generación relacionada al derecho ambiental, hablamos de normas, eran los derechos civiles y políticos, cuyo valor guía era la libertad. En la segunda generación, los autores nos dicen está relacionado a los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo valor guía es la igualdad. Estos dos valores, la libertad y la igualdad, fueron proclamados por la Revolución Francesa y dieron el inicio a un cambio sustancial en el enfoque del derecho social. Y cuando hablamos del derecho ambiental, pues los autores hablan de la tercera generación de derechos. Cuando el ser humano pretende tener derecho a la paz y a un medio ambiente sano, cuyo valor guía es la solidaridad humana. Es obvio que estos derechos no han sido objeto de una declaración internacional, pero están presentes en la conciencia social como con la misma fuerza y vigor que los dos enfoques de lo que se denomina las generaciones de los derechos relacionados a las cuestiones civiles, políticas, económicas, sociales y culturales. Sin embargo, cada uno de los países tiene su propia norma relacionado a la protección y conservación del medio ambiente. Bien, en esta parte definimos el concepto de derecho ambiental. Eh, Se puede resumir como el conjunto de normas jurídicas que resuelven problemas relacionados con la conservación y protección del medio ambiente y de la lucha contra la contaminación. Tiene una guía basado en el concepto de desarrollo sostenible. Para llegar a esta etapa ha habido una serie de iniciativas de alerta social, de modo que más o menos a partir de la década del 90 del siglo pasado empezó a solidificarse todo un grupo de normas que se denominaron derecho ambiental. Entonces es importante en esta parte recordar los principales hitos que dieron nacimiento a lo que ahora se denomina el derecho ambiental. ¿Cuál fue la señal de alerta inicial que germinó en lo que se denominan las normas ambientales? El año de 1950, los hermanos Odum publican un texto, Fundamentos de Ecología. A medida que pasaban los años, en el año 1962, esa conciencia ambiental va despertando y va evidenciando un problema muy serio. El año 1962, la autora Carson publica su libro La primavera silenciosa, donde hacía ver el problema de los pesticidas y la forma en la cual estaban afectando al medio ambiente. Ese libro fue una señal de alerta significativa sobre el trato que se le estaba dando al medio ambiente debido a las actividades productivas humanas. En 1966 el autor Boulding
publica su libro La economía de la nave espacial Tierra. Y varios autores empiezan a elaborar textos, manifiestos de la supervivencia, como este autor Goldsmith. En 1968, todas estas voces de alerta se traducen en que una entidad como la UNESCO empieza a perfilar el programa de biosfera y medio ambiente. La UNESCO depende de las Naciones Unidas. Por tanto, ya era notable esta preocupación mundial y a nivel de los líderes políticos y dirigentes de esa época. En 1968 se hace la primera convocatoria para la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente. Era el inicio de los actores políticos tomando conciencia del problema ambiental. 1970 se celebra el primer Día de la Tierra. Se le da ese valor tan importante a nuestro planeta. En 1972, recordemos, se publica el libro Los Límites del Crecimiento, un libro muy interesante que hacía ver de manera prospectiva los problemas que se podrían tener en caso que no se equilibre la explotación de los recursos naturales con las necesidades humanas. Podría generar problemas serios respecto a la provisión de recursos naturales para la población humana. Es más, podría generar la disminución significativa de la población humana como tal. Bueno, era un estudio prospectivo que recomendaba hacer normas, tomar conciencia de un manejo adecuado de los recursos naturales, lo cual de alguna manera se fue escuchando con el paso de los años y no nos aproximábamos a un escenario tan catastrófico como podría ser ese estudio prospectivo en el cual había problemas muy serios para nuestro planeta. Bien, en 1972 se instala la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Medio Humano en Estocolmo. Ese año, las Naciones Unidas elaboran una declaración sobre el medio humano. Hablan de términos muy interesantes como un desarrollo social y económico. Hablan sobre los recursos naturales y la importancia de una explotación racional de estos. Entonces, ese año también se marca un hito muy importante para las normas ambientales en el mundo. Ya en 1983, previa a la reunión de Nairobi en 1982, se designa una comisión la cual va a hacer un estudio sobre el medio ambiente y lo que significa desarrollo sostenible. Ellos programan su reunión para el año de 1987 y surge el informe Brundtland. Un informe muy interesante porque resume un concepto que es muy usual actualmente respecto a lo que es desarrollo sostenible. Y nos dice que es aquel desarrollo que asegura que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, este informe tiene una estructura, un índice, hace referencia a los escenarios futuros, al papel de la economía internacional y a las tareas comunes a nivel de gobierno y de sociedad. ¿Cuál era la relación entre la población y los recursos naturales y humanos? Y ya empieza a perfilar algunos aspectos relacionados a la actividad de construcción, por ejemplo. ¿Cómo va a ser el manejo de la energía? Y ahora ya se habla de eficiencia energética, por ejemplo, en las construcciones. ¿Cómo debía de ser el desenvolvimiento industrial? Decía, más productos con menos recursos. Y si
Y eso lo llevamos al ámbito de la construcción, nos ponemos a pensar qué tipo de manufactura se está haciendo para la construcción, los elementos necesarios para la construcción, qué tipo de manufactura tienen, cuál es su huella hídrica, cuál es la huella de carbono de una varilla de acero, por ejemplo, o de una bolsa de cemento para la construcción. Y otro tema que toma en cuenta es el desafío humano, el crecimiento poblacional, la necesidad de recurso hídrico para esa población que va creciendo. ¿De qué forma se están estructurando los asentamientos urbanos? ¿Cómo están impactando al medio ambiente? También este informe hace referencia a una acción común, propuestas para el cambio en las instituciones y en las leyes. Estamos en el año de 1987 y como anexo ya perfilan un resumen de los principios jurídicos propuestos para proteger el medio ambiente y el desarrollo duradero, ya que ese concepto se convirtió en desarrollo sostenible. Llega el año de 1989 y hay una convocatoria para la Conferencia Internacional sobre Medio Ambiente el año de 1992, 5 años después de, o bueno, en este caso, 3 años después de esa convocatoria. Como siempre, previa a esa conferencia se elaboran documentos e instrumentos preparatorios y hay reuniones previas a nivel de, por ejemplo, de América Latina, la plataforma Tlatelolco en 1991. También entra a tallar la CEPAL con su documento sobre desarrollo sustentable y transformación productiva, el encadenamiento entre las actividades productivas y el desarrollo sustentable. Y en diferentes países de Latinoamérica existen algún tipo de reunión previa a esta conferencia mundial. Por ejemplo, en Perú, previa a esa conferencia se hizo el informe nacional sobre esta conferencia y las propuestas que debía de llevarse a nivel de país. Y a medida que van avanzando los años, observamos, por ejemplo, que en 1991 se estructura la estrategia para el futuro de la vida y ya se dan los primeros enunciados o principios de una sociedad sostenible. Tiene un conjunto de principios y aquí yo estoy tomando en cuenta los más resaltantes y que se relacionan con el ámbito de la construcción. Por ejemplo, el principio 3 que dice mejorar la calidad de la vida humana. Cuando hablamos de mejorar la calidad de la vida humana, nos ponemos a pensar en infraestructuras de uso y servicio social. Infraestructuras que, que por ejemplo, podría ser un sistema de agua y saneamiento, un sistema educativo, un sistema vial, pero que sirve para mejorar la calidad de vida humana desde el ámbito social. ¿Y qué impacto va a tener la construcción de esas infraestructuras? ¿Cómo va a participar en lo que se denomina desarrollo sostenible? ¿Cuál va a ser su enfoque? También hay principios relacionados a la energía, ya les estuve comentando, la eficiencia energética cuando se construye, por ejemplo, edificios urbanos. ¿Cuál es el papel del sector industrial constructivo, por ejemplo, y de los servicios anexos al ámbito de la construcción? ¿O la cadena comercial de distribución de los insumos para la construcción? ¿Cómo participan en lo que es el desarrollo sostenible? Y en ese año ya se va pues, poniendo las ideas germen, diríamos. Sin embargo, a medida que han pasado los años, las normas se han vuelto más claras y específicas respecto a estos puntos. Miren, haciendo este recorrido histórico nos encontramos el año de 1992.
Y tenemos una declaración muy importante, la declaración de Dublín. Agua y desarrollo sostenible. El recurso hídrico. El recurso hídrico es vital para las poblaciones. Y dentro del ámbito de construcción, pues existe lo que es la construcción de infraestructuras hidráulicas. Usan el recurso hídrico. ¿Cómo lo usan? Eh, bajo qué condiciones de sostenibilidad lo están haciendo? Y aquí ya podemos hablar del término eficiencia hídrica. ¿Cómo aplicamos la eficiencia hídrica en las tareas constructivas? Bueno, también se hace referencia al Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible, entonces esto ya va involucrando a que los responsables de las empresas de todo tipo, incluidas las empresas de construcción, tienen que tener ya esta visión de desarrollo sostenible. Bien, en ese mismo año, 1992, se realiza la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Medio Ambiente, donde sucedió en Río de Janeiro, Brasil. Marcó un hito importante respecto a las normas ambientales y sus productos principales estaban relacionados a declaraciones sobre el medio ambiente y el desarrollo. También se estructuró lo que se denomina la Agenda 21 y la Comisión de Desarrollo Sostenible a nivel de representantes de países participantes en esta conferencia. Y algunos detalles más sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y Medio Ambiente 1992 emitió unos principios relacionados a, por ejemplo, el desarrollo sostenible, la pobreza y calidad de vida. Estoy hablando de los más resaltantes y los que están más relacionados a la actividad de construcción, patrones de producción, consumo y demográficos insostenibles. Bueno, era parte de su diagnóstico en el cual hacía ver que los patrones de consumo y producción tienen que ser reenfocados, de modo que tengan un enfoque sostenible. Bueno, y aquí puedo recordar, por ejemplo, el principio, algunos autores hacen referencia, no es un principio, es una realidad, hacen referencia a la obsolescencia programada, a manera de cuestión crítica. Por ejemplo, se elabora un elemento tecnológico, un producto manufacturado tecnológico que tiene una vida útil de 1 o 2 años o 5 años y caduca. Entonces, la obsolescencia programada, lamentablemente, no ayuda en lo que es el enfoque de sostenibilidad. Lo ideal sería que cualquier producto manufacturado o tecnológico dure el mayor tiempo posible. Eso implica que se minimice pues la cuestión de residuos de ese producto que ya cumplió su vida útil, para minimizar el volumen de residuos que se puedan generar al cumplir su vida útil, por ejemplo. Bueno, otros aspectos relacionados a esta conferencia de las Naciones Unidas del año 1992 habla de lo que es el principio precautorio. Este es un principio muy importante dentro del derecho ambiental que en las siguientes diapositivas lo voy a hablar con más detalle, pero más o menos hace referencia a la necesidad de evitar alguna actividad humana si no existe certeza científica sobre su posible impacto ambiental. Ya lo vamos a detallar en las siguientes diapositivas. Bueno, y esta declaración de Río sobre el medio ambiente culmina pues haciendo un llamado y una reflexión sobre el rol social de las mujeres, los jóvenes, las poblaciones indígenas, eh, y la búsqueda de la paz y el desarrollo. Bueno, es muy amplio, porque al final el desarrollo sostenible está muy relacionado a la armonía social. Bien, también se aprobó la Agenda 21 o Programa 21, que hacía referencia a medidas referidas a las actividades humanas que puedan afectar al medio ambiente.
cómo debía de enfocarse esas medidas, si debía de participarse en programas de educación ambiental o similares, o en normas más restrictivas, ya se estaban dando las bases para que eso suceda. Ya estamos llegando al año 2000. En ese año hubo la declaración ministerial de Malmo en Suecia. Hacía referencia a un diagnóstico de los problemas ambientales principales del siglo XXI. Empezaba el siglo XXI y hacía referencia al papel de la sociedad civil dentro de la protección del medio ambiente. Llegamos al año 2002, la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, específicamente con este nombre, el año 2002, se dio esta cumbre mundial. Y durante esta cumbre mundial se tocaron temas muy importantes, y aquí también quiero resaltar la temática relacionada a la agua, la sanidad y la energía, temáticas directamente relacionadas con la actividad constructiva. Y dentro de la temática de su declaración hablaron de diferentes temas, y aquí, bueno, resalto, por ejemplo, la modificación de las modalidades insostenibles de consumo y producción. Entonces aquí se vuelve a enfatizar que hasta ese año el modo de consumo y de producción no tenía carácter sostenible, tenía que reenfocarse con normas, buenas prácticas, educación ambiental, etc. Hacía referencia al desarrollo sostenible en un mundo en vías de globalización. ¿Cómo debía enfocarse ese desarrollo sostenible y cuáles serían los medios de ejecución y marco institucional para lograr el desarrollo sostenible? Bien, llegamos al año 2012, Río más 20, así se denominó esta conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sostenible. Bueno, se hizo se recordó cuáles fueron las propuestas, las iniciativas de la conferencia anterior del año 92, 20 años atrás, y aquí pretendían darle un enfoque de mejora continua. Hablaban de un futuro que queremos todos nosotros, todos los seres humanos. Hablaban y hacían referencia a 4 procesos de negociación importantes, y aquí uno de los que más resalto era a la necesidad y enfoque de los mecanismos sobre tecnologías limpias, tecnologías en cualquier ámbito productivo que contaminen menos al medio ambiente, que minimicen sus emisiones de gases de efecto invernadero, que minimicen esa capacidad nociva de contaminar cursos de agua, y minimizar también pues la generación de efluentes que afecten al medio ambiente. Y aquí se trazó en esta conferencia el germen de los objetivos de desarrollo sostenible, que ya progresivamente se ha tratado como una meta para el año 2030. Bien, entonces, esto es como un recordatorio de cómo ha estado evolucionando el marco jurídico ambiental a nivel mundial, y que pues estamos actualmente en la etapa, yo diría, del paradigma ambiental que está impregnando a cada una de las actividades humanas, incluida obviamente la construcción. Y aquí vemos cuál es el enfoque de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obviamente es un instrumento, y como primer punto para lograr la armonía social, procura erradicar la pobreza y también crear condiciones para que sigamos en el desarrollo como sociedad, pero en armonía con la naturaleza. Pues aquí es bueno recordar que los países en vías de desarrollo aún no completan sus infraestructuras que les permitan ofrecer una calidad de vida adecuada a sus ciudadanos. Les faltan infraestructuras viales, de saneamiento, infraestructuras educativas, hospitalarias, diríamos, en este escenario de la pandemia que nos ha tocado vivir.
ha sido muy notable. La deficiencia de infraestructura, por ejemplo, hospitalaria en países en vía de desarrollo, especialmente Sudamérica, ha sido se ha evidenciado que ha sido deficiente, por ejemplo. Bien, ¿y cómo nos ha ido en América Latina respecto a las leyes generales sobre el medio ambiente, normas, códigos? Miren, este cuadrito es interesante y nos hace ver que el país que fue pionero respecto a normas ambientales fue Colombia. El año de 1974 publica el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. ¿Qué países le siguen en ese enfoque de respeto a la naturaleza y generación del derecho ambiental? Venezuela el año 1976, Ecuador en 1976 y Brasil en 1971. No, disculpe, 1981, pero ya a nivel de leyes, con un valor jerárquico eh, mucho más superior. Bueno, a medida que pasan los años, en diferentes países, Guatemala y México también toman en cuenta este paradigma ambiental y pues generan normas importantes en el derecho ambiental. En el Perú, el año de 1990 se publica el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y ya el año 2005 se convierte en Ley General del Medio Ambiente. Y así sucesivamente, como ustedes observan en esta diapositiva, eh, vienen países como Chile, Costa Rica, Nicaragua, Cuba, El Salvador y Panamá. Y algunos países que, bueno, de acuerdo a su propia realidad, se demoraron, diríamos, entre comillas, respecto a la publicación de normas sobre el medio ambiente. Tenemos, por ejemplo, República Dominicana el año 2000 y Uruguay en el año 2000. Bien, en esta parte, amigos participantes, les invito a una reflexión. Reflexionemos. Hay una pregunta interesante relacionado al desarrollo sostenible y a las futuras generaciones. ¿Qué tipo de justicia intenta luchar para dar derecho a las generaciones que han de venir y que sí van a sufrir las consecuencias de lo que hoy hacemos o dejamos de hacer? Bueno, esta pregunta es interesante y por ahí algunos autores del derecho ambiental nos dan una respuesta muy interesante. La justicia intergeneracional significa que las generaciones actuales no deben vivir a expensas de las generaciones futuras, muy relacionado al concepto de desarrollo sostenible. Por tanto, este tipo de justicia se basa en guardar un equilibrio razonable entre las exigencias actuales respecto a los recursos naturales y las futuras, procurando la armonización de los derechos legítimos de ambas generaciones. Y en esta parte vamos a ver las características del derecho ambiental. Tiene características muy peculiares, muy interesantes. Por ejemplo, tiene un énfasis preventivo. ¿Qué significa? Se procura que de forma proactiva evitemos daños graves e irreversibles al medio ambiente. Es previo a cualquier tipo de actividad humana. Ver ese énfasis preventivo. Sustento ecológico. Toma en cuenta tanto los componentes bióticos y abióticos de la naturaleza. En la primera clase vimos el concepto del medio ambiente, que era un concepto holístico, completo. Por tanto, ese sustento ecológico no solo toma en cuenta a los seres bióticos, sino a todo el entorno natural. ¿Qué característica más tiene el derecho ambiental? Son normas de orden público, porque están concebidas para el provecho común, no para un sector social específico, sino para toda la sociedad, es más, toda la humanidad. El derecho ambiental es multidisciplinario, pues incumbe a todas las áreas del conocimiento. Todas las áreas del conocimiento, de alguna manera, tienen que tomar en cuenta la variable ambiental para hacer
un buen desarrollo de sus actividades. Y también los profesionales de diferentes áreas, de diferentes especialidades, eh, toman en cuenta la variable ambiental en sus proyectos, estudios o similares. El derecho ambiental es esencialmente político y no puramente normativo. Bueno, en este caso nos quiere decir, pues, que si existen las normas y si no existe una adecuada gobernanza ambiental, un adecuado cumplimiento de las normas por parte de la sociedad, este derecho no ve frutos en la realidad, o el derecho ambiental no vería frutos en la realidad. eh, por tanto, tiene ese enfoque. También tiene una connotación transgeneracional, ya lo vimos en la diapositiva anterior, que hay que aplicar la justicia transgeneracional en base, bueno, es otro de los enfoques del derecho ambiental. Otra característica del derecho ambiental que es un derecho transfronterizo, no conoce fronteras políticas. Por ejemplo, si existe la contaminación ambiental con mercurio debido a la minería informal en la Amazonía peruana, es un caso que traigo a colación, en caso de que ingresara cursos de agua de países de vecinos, por ejemplo Brasil, podría generar controversias legales por parte de dichos países afectados. Bien, en esta parte, estimados amigos, vamos a tratar sobre el principio precautorio con un poco más de detalle. Miren, hay un autor, Aurelio Real, nos dice, este principio se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen al medio ambiente, pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquel. Bueno, es parte como una herramienta integradora de del concepto que hemos hablado del desarrollo sostenible. Bueno, en esta parte quizás alguien se podría preguntar si este principio de alguna manera se está poniendo al desarrollo. Bueno, acá hay cierta controversia, pero lo que se pretende evitar, en primer lugar, es el daño ambiental, que podría traducirse como un daño significativo. Pero la idea es que anticipadamente se evite un escenario, pues, como bien sabemos, cuando hablamos de las cuestiones ambientales, a veces hay gran margen de incertidumbre. Cuando hablamos especialmente de tecnologías nuevas, productos nuevos, eh, entonces esos podrían impactar al medio ambiente y como no hay estudios suficientes, queda la duda, la incertidumbre. Entonces este principio precautorio busca eh, cautelar el medio ambiente como tal. También existen referencias normativas internacionales del principio precautorio. Y en estas, por ejemplo, encontramos el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. Y lo enuncia de esta manera. Con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. También en el artículo 3 del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático nos dicen: las partes deberían tomar medidas de precaución para prever, prevenir o reducir al mínimo las causas del cambio climático y mitigar sus efectos adversos, cuando hay amenaza de daño grave o irreversible. No debería utilizarse la falta de total certidumbre científica como razón para posponer tales medidas. Por aquí un par de ejemplos sobre cómo ya se ha aplicado o se tiene jurisprudencia sobre el principio precautorio. Por ejemplo, tenemos dos resoluciones del Consejo de Estado francés respecto a algunos casos referentes a maíces transgénicos y a la prohibición de comercializar carne de vacuna por riesgo de transmisión de la enfermedad
FEB, o bueno, lo conocen como enfermedad de la vaca loca. Entonces ya existe la aplicación de este principio en ese país. Eh, en Estados Unidos existió una causa relacionada, el organismo ambiental, EPA, en ese caso, hizo la propuesta y se tradujo en este enunciado, ¿no? Que decía, las cuestiones que envuelven al ambiente están inclinadas por su natural tendencia a la incertidumbre. Pues en la era tecnológica, la sociedad humana ha alterado el mundo de una manera nunca antes vista, especialmente en estas últimas décadas. Entonces, dicen en ese documento, esperar certidumbre normalmente nos habilitará solamente a reaccionar después, post facto, y no para una regulación preventiva. Le dan el énfasis de regulación preventiva previo a cualquier actividad. No existe certidumbre científica sobre los efectos de esa tecnología sobre el medio ambiente, pues hay que evitarla. Eso es lo que nos quiere decir el principio precautorio. Otro caso, tenemos en Argentina el año 2003 el fallo de la Cámara Federal de La Plata respecto a la petición de una asociación para cesar obras de cableado y traslado de subestación transformadora. Eh, Ese fallo decía, tomando en cuenta la duda científica para determinar si los campos electromagnéticos de frecuencia extremadamente baja, pero de exposición a largo plazo, constituye la causa de afecciones cancerígenas, por tanto, se prohibía ese trabajo. No había certeza científica de que ese sistema de esa subestación podría afectar la salud a largo plazo de los pobladores de entorno, no existía la certidumbre. Pero aludiendo al principio precautorio, detuvieron ese proyecto. Actualmente existe una controversia relacionada, por ejemplo, a la tecnología 5G. Bueno, no sé, es ya decisión de cada gobierno, de cada decisor de políticas ambientales de tomar en cuenta el principio precautorio relacionado a lo que es la tecnología 5G o no tomarlo. Eso ya es decisión de cada actor político en cada país. Mientras tanto, siempre esto va a generar controversia o quizás polémica en el mundo académico. Bien, hasta esta parte, estimados amigos, la clase relacionada al marco normativo ambiental, nos estamos viendo en la siguiente clase.